cuñada vino ayer de Berlín, y tengo otros primos en Berlín, digo, el ejemplo de lo que pasó en este país, y no voy a contaros como trabajadores y trabajadoras los suicidios que se produjeron, que alguna vez había que estudiar qué es lo que pasó, los desahucios de las casas de este país, los bancos quedándose con las mismas, en fin, un auténtico desastre. Y en esa historia empiezo a escribir, empiezo a analizar. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada, y máster de Cultura de Paz, Conflicto, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Córdoba, y empiezo a interpretar, y lo digo claramente, en relación a dos elementos: un ámbito personal, cómo concibo el mundo, qué creo lo que está pasando, con mi subjetividad, que es la que es, y después bajo otra cuestión, y es pues la formación académica e intelectual que uno ha recibido gracias al esfuerzo de un Estado y de una familia que ha apostado por ello, pues intentar ponerla al servicio de cambiar las cosas y mejorar las condiciones de vida de nuestra clase, de clase trabajadora en su conjunto. Y por lo tanto ese libro se mueve en ese ámbito. Y en esos artículos, por intentar sacar un poco ese recorrido histórico, unos artículos que van desde ámbitos, cuestiones concretas, desde lo local, a cuestiones de carácter internacional, a cuestiones de carácter comarcal, incluso cuestiones también de la provincia, donde hago varios análisis económicos y sociales de la misma. Y en relación al libro hay varios puntos que yo creo que es importante poner un poco encima de la mesa, que es lo que vengo a explicar. Primero, hay una primera parte donde explico y hago una radiografía del capitalismo español, de sus características. Y ahí me detengo y explico varias cuestiones. España, y el sur de España con más fuerza, es parte de un modelo económico que se llama neoliberalismo, que es una fase del capitalismo, donde en las decisiones de desarrollo económico y social de los pueblos y de las poblaciones no forma parte de los estados, de la soberanía de los estados. Esas competencias pasan a ser parte de las grandes multinacionales y de las grandes transnacionales. Y en Andalucía y en España, con la Unión Europea y con el Tratado de Maastricht, que por cierto siempre tengo que recordarlo, como Julio Anguita fue capaz de advertir lo que venía y se opuso cuando nadie se oponía tan abiertamente, donde venía a decir, y se produce un proceso económico en dos ámbitos: proceso de desindustrialización del país y un proceso de deslocalización. Desindustrialización es toda la capacidad productiva del país se va al garete, con los intereses de las grandes multinacionales que dejan de invertir y dejan de desarrollar la industria en España para trasladarse pues, a elementos del mundo donde, primero, las condiciones laborales de los trabajadores pues, son las que son, no hay ningún tipo de cortapisa, y segundo también, que ahora hay que hablarlo, como las cuestiones de carácter medioambiental no había ningún tipo de límite. Y pongo siempre un ejemplo, el otro día que estoy aquí, está Antonio Merino, cuando tuve la entrevista en Sorín, se lo ponía encima de la mesa, como por ejemplo, ahora se está produciendo un debate en Alemania, pues la nueva apertura de las centrales de carbón, de las minas de carbón, y como aquí fuimos los pioneros en España cerrando las centrales, como las minas de carbón, y hoy en Alemania se está planteando volver a abrirlas. Se cierran todas las centrales térmicas, la minería, y no hay ninguna industria paralela que construya un desarrollo para los pueblos. Hablo desde la zona de las cuencas mineras asturianas, de León, de Galicia o de Guadiana en este caso. Por lo tanto, se produce un proceso de deslocalización y desindustrialización donde las empresas y las multinacionales dejan de invertir en Europa, donde la Unión Europea nos traslada que España se dedique a dos cuestiones: una es al tema del turismo y otra a la producción agrícola, pero sin capacidad transformadora para que el resto de los capitales inviertan según sus beneficios. O como por ejemplo, ahora que se habla mucho de la solidaridad de Amancio Ortega, cómo tiene, porque es que hay que explicarlo, cómo tiene barcos que están pululando por territorio de ultramar, que no tienen que pagar impuestos porque son libres de impuestos, y esos barcos están llenos de trabajadores y trabajadoras que desarrollan y fabrican nuestra ropa. Todo eso sin pagar impuestos. Por lo tanto, digo, hasta qué punto, y España fue ese punto. Y en ese punto es importante cómo Andalucía fue doblemente castigada. Aquí en Andalucía no había habido nunca un proceso de industrialización importante frente a movimientos como por ejemplo de la burguesía catalana de Madrid o del País Vasco. Es decir, que frente a aquellos que siempre acusan a la burguesía catalana y vasca como que iban a su flor, por decirlo de alguna manera, todo eso siempre estuvo bien visto por las autoridades de Madrid y de este estado.
hubo un pequeño movimiento de industrialización en Málaga, si tenéis que ver con el tema del algodón, pero eso fue frenado en seco. Y aquí nunca a los caciques y terratenientes les interesó tener un desarrollo industrial, porque ellos controlaban Andalucía con los trabajadores y trabajadoras, jornaleros y jornaleras, sin necesidad de montar un proceso de industrialización. Todo eso, con la oda del neoliberalismo, con Maastricht, arrasa. Por lo tanto, en esa parte, muy importante en esta cuestión, que lo hemos visto, como también el propio Estado, y lo tengo que decir, en 1982, siempre lo pongo de ejemplo, Francia desarrolla el mayor proceso de nacionalizaciones de la historia. Un gobierno con Mitterrand y el Partido Comunista dentro del gobierno. El mismo año en España, el mismo año, Felipe González inicia el mayor proceso de privatizaciones de la historia de este país. Lo vende absolutamente todo. Después, cuando llega José María Aznar, ya le pega el remate. Tenemos que recordar cómo Argentaria, una banca, era pública, cómo Correos era público, cómo Telefónica era público, cómo Repsol era público, cómo Sevillana era público. Hoy está todo vendido, todo, a multinacionales. Y yo siempre recuerdo, ¿sabéis cuál es el país de Europa con mayor banca pública? Alemania. Alemania. ¿Sabéis lo que está desarrollando el otro día por parte del gobierno francés de Macron, que tiene todavía la derecha golista, tiene su fuerza y tiene presencia ideológica? Tuvo que comprar el 100% de una empresa de energía, cuando el Estado tenía el 85%. Y lo pongo de ejemplo por una cuestión, porque si la pandemia ha servido para algo, ha servido para demostrar que sin un Estado es imposible el desarrollo de sus pueblos. Los Estados que han tenido parte de la economía controlada por parte de ellos han sido capaces de sobrevivir de mejor manera. Y pongo ejemplo cuando en mitad de la pandemia España y sus instituciones democráticas secuestraban aviones entre algunos países para ver quién podía tener mascarilla, porque éramos incapaces de poder fabricar una simple mascarilla. No teníamos fábricas ni capacidad. Lo que vino a demostrar cómo estamos vendidos. Tenemos que decir también cómo estamos vendidos a que la capacidad, y no sale en los medios de comunicación, de nuestras vacunas. ¿Os acordáis que salió que por parte del Estado y por parte se iba a desarrollar una vacuna, tal y cual? En diciembre de este pasado año se dijo que se dejaba de intentar la vacuna por parte del Estado. Las vacunas las han empezado a fabricar solamente multinacionales, lo digo, en España y en el resto de Europa, porque hay otros países donde ha sido el propio Estado el que ha fabricado sus propias vacunas. Lo que muestra, y a eso también lo quiero decir, como la pandemia, y es un tema que analizo de forma cuando hablo de las características del capitalismo español, y lo tengo que decir y poner encima de la mesa, cómo ha situado que este Estado y los Estados se sustentan gracias a la intervención del mismo, a través de los ERTE, a través de la protección de las pequeñas y medianas empresas, pero un elemento clave, a través de la clase trabajadora. Los más vilipendiados, los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, los trabajadores de la ayuda a domicilio, las trabajadoras, los bomberos, los trabajadores agrícolas, los obreros, han sido fundamentales. Los peor pagados, pero eran los más importantes para desarrollar un país. Y eso ha venido a decir que la clase trabajadora se sitúa en el centro. Y de ahí, y tengo que comentarlo, cómo las políticas, y lo venimos a decir, las políticas de este gobierno se han situado, como viene a definirlo Daniel Bernabé con buen criterio, el nuevo laborismo. Quiere decir que la izquierda tiene que situar a la clase trabajadora en su centro, y todas las políticas tienen que ir destinadas a la mejora de las condiciones de vida. Por eso es importante esta reforma laboral, y por eso lo mencionamos en el libro, porque esta reforma laboral supone que por primera vez en 40 años hay una reforma laboral a favor de los trabajadores. Es la primera vez en 40 años. Todos los 40 años desde la transición se convirtió en una derrota sistemática contra los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, este libro lo que plantea es primero hacer un análisis del capitalismo español y sus características. Segundo elemento, el sistema político. Empiezo. España es una anomalía histórica. Todos los países de Europa, todos, salvo Portugal, se les derrotó al fascismo, salvo en España. Y en Portugal, después, con la Revolución de los Sábados. Eso marca una transición que hoy vemos como las élites de poder de hace 40 años son las mismas que a día de hoy. Si uno analiza dónde está
las grandes rentas de los terratenientes, si uno ve dónde tienen la producción, quiénes son los que manejan la banca, son las mismas familias que hace 40 años. Si uno ve quiénes son los miembros del Tribunal Supremo, de todos los jueces y fiscales, da miedo. No hubo una transición, hubo un cambio de régimen por parte de los fascistas y del franquismo, que se vistió de un día para otro demócrata, y eso se traslada en varios elementos. Primero, en unas bases ideológicas fundacionales que hoy nos están produciendo que tengamos debates que deberían haber estado hechos y que todavía los llevamos con retraso. Como el control de la economía lo tienen esa familia. Y muy claro. Como en elementos del propio sistema político, como estamos hablando del debate de la monarquía, que nos fue eliminado, que por cierto se dieron las declaraciones de Suárez grabadas en vídeo, pero sale ya después de muerto el pobre de Suárez, donde él decía que si hacía un referéndum de monarquía o república, perdía la república, perdía la monarquía. Como el sistema electoral español, hay que explicar lo que proviene de la Segunda República, porque nos lo fuerzan las fuerzas conservadoras, se vuelve a trasladar, y nosotros asumimos ese sistema electoral que hoy castiga a los sitios urbanos y a los sitios de amplio voto de izquierda y favorece a los amplios votantes de la derecha. ¿Cómo tenemos que recuperar un concepto que hoy sí se está desarrollando de forma importante, que es Habermas, un filósofo alemán, cuando cae el nazismo, lo primero que hace para buscar la construcción de un Estado y del pueblo alemán en base a elementos políticos y sociales y no en base a elementos étnicos o raciales, genera un término que se llama patriotismo constitucional, que se basaba en que la Constitución y los derechos y deberes fueran el arma de desarrollo del pueblo. Aznar, en el 90 y tanto, recupera ese término y lo llama patriotismo constitucional, pero en base a un elemento, no a la Constitución y a los derechos de la Constitución, sino lo hace en relación al nacionalismo español y lo viene a desarrollar. A partir de ahí, el movimiento de la extrema derecha que hoy estamos viendo viene de ese reflujo y de ese movimiento del llamado patriotismo constitucional que cogió José María Aznar, que hoy nos sitúa que el debate no es sobre derechos y deberes, sino sobre cuestiones de cuestión nacional. El a por ellos que se cantaba contra Cataluña era el reflujo de ese movimiento. Por lo tanto, cuando hablamos y hacemos, intento trasladar un análisis del sistema político español, hablo de las bases fundacionales, de las bases ideológicas y de las cuestiones normativas que hacen que esta Constitución, si uno lee la Constitución puede ver cómo el primer artículo parece no, lo escribe la derecha y el segundo artículo lo escribe la izquierda, pero siempre se desarrolla el artículo de la derecha, nunca se desarrolla el artículo de la izquierda. Digo esto porque hay un artículo que a nosotros nos gusta mucho, que se dice que es el artículo 128 de la Constitución española, que dice que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Nunca se aplica. No tengáis duda de que nunca se aplica. Aparte del derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna, esas partes nunca se aplican. Por eso también en su día Julián Guita dijo que la Constitución estaba rota y que nosotros no reconocíamos la Constitución española porque se había incumplido su mismo gobierno. Por lo tanto, un análisis vinculado al sistema político español. Y un tercer análisis en relación a dos procesos políticos que yo he trabajado mucho en el libro y que además quiero desarrollar en el futuro. Primero, yo lo vengo a denominar, y es a través de un sociólogo que es un griego y francés, Nikos Poulantzas, que se llama proceso de fascistización. ¿Eso qué viene a decir? Viene a decir que sectores liberales, sectores conservadores, sectores derechistas dan un paso más allá de esas posiciones para avanzar a esas posiciones fascistas. ¿Y por qué hacen eso? Porque el capitalismo, cuando entra en crisis y ve el riesgo de que se derrumbe, sale su lado violento, su lado armado. Esos son los movimientos reaccionarios y fascistas. Si uno ve y estudia la historia de los años 30, cuando surge el fascismo, al final, detrás de todo eso, estaba la gran burguesía, en Alemania, en España y en Italia, ante el riesgo de posiciones democráticas y socialistas que mejorasen las condiciones de vida. Si uno estudia a quién financiaba Hitler, quién eran los financiadores de Hitler, da absoluto pánico. Pero si uno mira quién financiaba al golpe de Estado del 36 y el franquismo, pues lo tiene muy claro. Poulantzas viene a decir
que el fascismo, el proceso de fascistización, no es solamente que haya un partido político fascista como tal, sino que el resto de sectores derechistas, liberales y conservadores se sumen a ese proceso. En 1936, la Falange Española, que es el partido fascista per se, sacó el 1,6% de los votos. Con el 1,6% de los votos era imposible imponer un proyecto fascista. El problema no era la Falange, el problema es que la CEDA, que era la Confederación Española de Derecha Autónoma, estaba ya fascistizada. Cuando uno analiza en Alemania lo que ocurrió, la primera fuerza política terminó siendo Hitler, la primera, pero no era una gran, no tuvo una amplia mayoría absoluta, no tuvo una mayoría absoluta nunca. El problema es que el resto de sectores liberales conservadores ya habían adoptado el discurso fascista. Y hoy, en Europa, lo que vengo a desarrollar es que estamos en las mismas tesis. Y lo traduzco. No es que Vox arrase. El problema es que la derecha española ha asumido el mismo discurso que Vox y está fascistizado. Cuando uno escucha a Ayuso, no sabe diferenciar si lo dice Abascal o dice Ayuso. Cuando uno escucha o hace política, en este caso Moreno Bonilla, como por ejemplo el otro día con la Dirección General de Escuela Concertada, o cuando sale ayer el dato de que Andalucía es la región con menor inversión en educación. Y también la región con mayores transferencias económicas de dinero público a la sanidad privada. La primera decisión que toma el gobierno de Moreno Bonilla, de PP, Ciudadanos y Vox, es quitar el impuesto de sucesiones y donaciones a las rentas de mayor de 1 millón de euros. Por cierto, Susana Díaz ya le había pegado un buen tajo cuando estuvo ya gobernando. ¿Qué venimos a decir con esto? ¿Qué está pasando en el resto de Europa? ¿Qué está pasando en Italia? ¿Que es posible que gobierne una fascista en Italia? ¿Qué está pasando en Francia, donde el otro día se disputaron de nuevo la presidencia de la República entre la derecha neoliberal de Macron y una fascista como Le Pen? En Europa estamos en ese término. ¿Pero por qué estamos en ese término? Porque el capitalismo se derrumba y necesita que los sectores burgueses y el gran capital los protege, saca su lado directo. Eso por ahí. Y un segundo proceso político que a mí me preocupa mucho y que trabajamos de forma constante. Son los procesos de unidad de la izquierda. Si no hay proceso de unidad de la izquierda, es imposible transformar y poder combatir. La historia nos dice que cuando hay una posibilidad de que el sistema capitalista se derrumba y las organizaciones de izquierda y de clase se unen, hay posibilidad de alternativa. Nos dice eso en Chile con Salvador Allende, nos lo dice incluso en la propia Revolución Cubana, que habría que estudiar cómo no solamente el Partido Comunista era minoritario, pero eran diferentes organizaciones las que se unen para hacer una revolución. O nos lo dice el presente, el actual, cómo en Chile hemos ganado una gran alianza de izquierda, cómo hemos ganado por primera vez la historia en Colombia, por primera vez la historia en Colombia, cómo vamos a ganar en Brasil con una alianza donde entra todo el mundo, o cómo en las últimas elecciones en Francia, cuando se había disputado la presidencia de la República entre Macron y Le Pen, cuando vamos a la legislativa y hay una gran alianza de izquierda, donde está el Partido Comunista, el Partido Socialista, los verdes, los insumisos, nos situamos como segunda fuerza y le rompemos la mayoría absoluta a la derecha. Y hoy necesitamos en España la unidad de las izquierdas, pero yo lo planteo en varios elementos. Creo que es importante. La unidad de la izquierda se basa en relación a organizaciones estructuradas y estables, no en base a construcciones en los medios de comunicación. Y para eso es fundamental que haya organizaciones que tengan implantación en el territorio y que desarrollen políticas. Que ampliemos en espacios democráticos internos, pero que a su vez las militancias se sientan identificadas. Hay un falso lema en la izquierda que cuando queremos los procesos de unidad parece que queremos desintegrar a las partes. No, consiste en que todos y todas nos sintamos identificados con las partes que la conforman. Se le dé fuerza, se le dé identidad y que a su vez nos volcamos en un proyecto de unidad. Y los procesos de unidad popular, que no los inventamos, que además los estudios, la provincia de Córdoba fue pionera en muchos momentos. Y por cierto, esta comarca también lo fue. Villanueva de Córdoba fue uno de los movimientos donde hubo los primeros procesos de unidad de la izquierda. Uno de los primeros elementos del Frente Popular, con movimientos previos antes, se desarrolla en la provincia de Córdoba, cuando todos asumen que tenemos que ir todos y todas juntos. Y en eso estamos. Pero por lo tanto, eso se debe hacer en base a la realidad, en base a militancia y en base a proyectos que generen consenso y proyectos democráticos. Cuando una de las partes impone
a otra de las partes sin estar basado en realidad, llegamos a proyectos de frustración y de no identificación. Y es importante que se